gran momento de la tradición sociológica clásica. Este primer gran momento es un momento construido posteriormente. ¿Por qué? Porque del autor que vamos a hablar hoy, si nosotros le hubiéramos dicho que él iba a ser parte de lo que se conocía como la sociología, nos hubiera dicho que nosotros no estábamos entendiendo demasiado. Años después de su muerte, en 1883, va a morir ahí Carlos Marx, vamos a empezar a encontrar que muchos intelectuales, sobre todo hombres y mujeres de la sociología, van a clamar para que Marx tenga un lugar dentro de la disciplina. Básicamente lo que van a plantear es que este autor tiene cosas para aportar para pensar lo social. Vamos a meternos un poco a tratar de comprender la obra de Marx. Pero para ello, lo primero que tenemos que tener presentes, yo siempre lo digo casi como un antídoto, es que en torno a la obra de Marx se han construido muchísimas variantes, variaciones y lo que se denominan marxismos. Y muchos de ellos han sido cargados de una negatividad enorme. ¿Cuántos de los que están acá asocian a la palabra marxismo a regímenes totalitarios? ¿Hay alguno? Bueno, durante mucho tiempo se construyó la idea de que todo régimen totalitario o de ideas vinculadas a la obra de Carlos Marx era algo que era pernicioso, maléfico, si se quiere, malévolo, y que incluso estaba asociado a modos de procesar la política totalitarios. Digo, esto se construyó hace mucho tiempo y se sigue usando. Cualquiera que escucha hablar a un personaje como Milei, lo escucha cuando le preguntan sobre la obra de Marx, decir, no, eso es comunismo, es algo atroz, que no debería existir en la faz de la Tierra. Lo primero entonces, como antídoto, es sacarnos de la cabeza la idea de que el marxismo, por definición, es negativo, no. Básicamente lo que vamos a plantear es que el marxismo, o en realidad, para ser más precisos, la perspectiva materialista de la historia, no es más que un primer gran intento producido bajo determinadas condiciones por un autor que se llama Carlos Marx, junto a alguien que lo acompañó y que también escribió cosas importantes, llamado Friedrich Engels, para poder intentar pensar a la sociedad emergente de la doble revolución, de la revolución industrial mayormente, pero también de la revolución francesa. Dicho de otro modo, el materialismo histórico va a ser el primer gran intento de pensar las condiciones de emergencia de la sociedad capitalista. Y para ello, la radicalidad de la construcción de la propuesta teórica de Marx, cuando hable ahora de Marx, Engels van a hacer lo mismo, va a presentar una diferencia radical esencialmente porque además las pretensiones de la obra de Marx van a ser de poder dar cuenta también del conjunto de la historia de la humanidad. O sea, Marx va a postular una perspectiva denominada materialismo histórico para pensar no solo el capitalismo, sino también la historia de la humanidad. La historia hacia atrás, pero también lo que puede venir hacia adelante. ¿Sí? Esto es muy interesante porque cuando uno toma la perspectiva materialista de la historia, básicamente como una perspectiva que tiene que ver con la producción de un conocimiento científico, de un conocimiento que pueda ser objetivo, empíricamente validado, se encuentra que también esa perspectiva tiene un agregado novedoso, que es que no constituye únicamente un modo de pensar, es también, o es postulado así, como un modo de actuar. Esto que se conoce como la unidad axiológica y praxeológica de la obra de Marx es un aspecto distintivo. O sea, el materialismo histórico sirve para pensar la sociedad capitalista, la historia universal, hacia atrás, pero también hacia el futuro, pero además tiene como premisa la idea de que pensar, conocer, tiene utilidad siempre y cuando sirva para transformar. Hay una idea de unión entre teoría y praxis pocas veces vista en el conjunto de la obra de un pensador. O sea, no hay otro pensador que haya unido esto de un modo tal como lo hizo Marx, y que además haya tenido, ya desde la escritura misma de la obra, la idea de pensar que ésta se articula con los intereses de una clase social.
porque la obra de Marx es una obra que busca pensar la historia, conocer, para transformar, pero no en nombre de cualquier cosa, sino en nombre de una clase social, que es el proletariado. Esto ténganlo como premisa general. Ahora bien, para poder ordenar la obra de Marx, que es una obra hipercompleja y que tiene niveles e intensidades distintas, lo que podemos hacer es tomar a la obra en dos partes. Una primera parte de la obra que va desde 1841-42, que es cuando Carlos Marx, por entonces una persona muy joven, Marx nace en 1818 en Treveris, en Alemania, les decía, por entonces se está doctorando en la Universidad de Jena en filosofía. Va a ser un doctor en filosofía y va a empezar a escribir algunas cosas desde ahí que van a tener un tono más o menos parecido hasta por lo menos 1845-46. Todo ese primer periodo ordena una parte de la obra de Marx que se conoce como la parte de la filosofía política. Entonces, vamos a empezar a ver eso primero, para pasar después a un segundo momento de la obra de Marx que va desde 1846 hasta la muerte de Marx en 1883, que es lo que se conoce como el momento de la analítica del capital, como el momento de, para algunos, de abandono de las preguntas de la filosofía política para el pasaje a el momento de las preguntas de la economía política. Hay otra manera de leerlo también muy usada, que es la primera parte coincide con lo que es el joven Marx y la segunda con el Marx maduro, u otra parte, otro modo de leerlo también muy utilizado es que la primera etapa corresponde con el Marx filosófico versus el Marx científico, que sería la segunda parte. ¿Sí? Lo que o lo que les voy a plantear es que en realidad esta distinción es una distinción que la vamos a usar para empezar a recorrer la obra de Marx, pero que en un punto es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque Marx es uno solo a lo largo del tiempo y las preguntas, el enfoque general, las respuestas que ofrece, es necesario verlas más, no por las etapas, sino como un largo proceso de construcción. Un largo proceso que empieza en el 42 y que va a terminar hacia fines de la obra de la vida de Marx, que es el mismo momento de fines de su obra vital. Recuerden que Marx, una vez muerto, van a continuar apareciendo obras de Marx, pero van a ser terminadas por quien continúa su tarea, que es Friedrich Engels. Y por lo tanto uno podría decir que en realidad la obra de Marx tiene temporalidades extrañas. Vamos a empezar por la primera parte, para ver cómo se va gestando esto que se conoce como la perspectiva materialista de la historia. Es decir, cómo hay un conjunto de preguntas que un hombre que proviene del campo de la filosofía las va a transformar en preguntas acerca de cómo pensar la historia humana en términos de un orden material. ¿Me escuchan bien, no? Cualquier cosa me dicen, porque a veces se corta y esto es medio extraño en esta época. Y si hay algo que no entienden, me interrumpen y lo volvemos a conversar. Les decía, con los primeros textos que uno encuentra de Marx tienen que ver mucho con la filosofía, pero tienen que ver con un modo de Marx de intentar producir una ruptura con la tradición filosófica a la cual él tributa o en la cual se ha formado. No es nada que no puedan conocer por algún motivo, que Marx proviene de un mundo filosófico dominado por una perspectiva que es la que se conoce como la perspectiva de los jóvenes hegelianos. ¿Hay alguien de filosofía en esta sala? ¿No? Bueno, esos jóvenes hegelianos se caracterizan ante todo por ser discípulos de Hegel. Hegel es un pensador alemán de vital importancia, central, de lo que se conoce como el idealismo alemán. Yo no voy a introducirme demasiado en la perspectiva de Hegel. Hegel es un autor que por ahí, por una frase, podemos hacer un curso de 6 meses. Pero lo que sí me interesa es que ustedes empiecen a imaginar a Marx como tratando de resolver su perspectiva teórica dialogando con esto que se conoce como los jóvenes hegelianos, también llamados neo-hegelianos, perdón.
o hegelianos de izquierda. Es decir, un conjunto de filósofos que creen que la perspectiva de Hegel se encuentra genéricamente agotada, pero que siguen reproduciendo el esquema general del viejo maestro. ¿Cuál es ese esquema general que comparten todos los jóvenes hegelianos, neohegelianos o hegelianos de izquierda, como los quieran llamar, porque Marx a veces los nombra de manera distinta? Es que el mundo de lo ideal es el mundo que expresa lo real. O sea, en el mundo de las ideas se puede conocer lo real. Vamos de a poco. Entonces, si en el mundo de las ideas es posible conocer lo real, lo que hay que pensar es bajo qué forma hay que comprender el movimiento de las ideas. Y ahí es cuando aparece un modo de pensar el movimiento de las ideas, que es el modo dialéctico. O sea, Hegel lo que va a tratar es de presentarnos que las ideas se mueven dialécticamente, alcanzando síntesis que constituyen lo real. Pensémoslo rápidamente. Estamos pensando, digamos, Hegel lo que nos viene planteando es que el mundo de las ideas es un mundo que expresa lo real. Y por lo tanto, si logramos entender cómo se mueven esas ideas, vamos a poder intervenir, vamos a poder crear sistemas que nos permitan contraponer ideas para alcanzar síntesis. Y cuando alcancemos síntesis, vamos a encontrar lo real, que es la realidad. Estos jóvenes hegelianos van a aceptar la idea de que en realidad el mundo de lo ideal es un mundo que vale la pena ser observado, en el cual hay que encontrar los movimientos de las ideas, pero van a empezar a plantear la necesidad de discutir la relación entre la idea y la materia. ¿Sí? ¿Qué van a decir? Van a decir que el problema es que la vieja filosofía hegeliana no logra encontrar las ideas correctas para pensar la materia. Entre estos filósofos hegelianos, o neo-hegelianos, perdón, hay uno que se va a destacar que se llama Ludwig Feuerbach, quien en 1841 va a escribir un texto que se llama La esencia del cristianismo, donde por primera vez va a mostrar algo, va a mostrar una idea de materia diferente a todos los otros neo-hegelianos. Feuerbach lo que va a decir es que hay una idea, que es la idea del ser, que debe ser pensada en relación a un ser de orden material. O sea, que el ideal de del ser, como ser humano, tiene que tener un correlato material. O sea, que entre la idea y la materia hay una relación que no puede ser de reflejo. ¿Sí? Cuando Marx lee esto, cree, y esto lo va a decir varias veces, que Feuerbach ha dado por primera vez en, vamos a usar una metáfora, en el clavo, que es que comienza a plantear una relación entre idea y materia diferente a todos los demás neohegelianos, a los cuales Marx les imputa la idea de que están equivocados porque lo que hacen es contraponer ideas contra ideas, frases contra frases, pensando que ahí están produciendo un conocimiento de lo real. Marx cree que Feuerbach es el primero que dice, ojo que hay un problema, que las ideas tienen que ver con una dimensión de la materia. Pero a diferencia de Feuerbach, Marx cree que eso que Feuerbach denomina ser debe ser pensado de otro modo, que es lo siguiente. Esto lo han visto ustedes en los textos que tienen, que es que en realidad las ideas que se presentan en la dimensión, vamos a decirlo así, genérica, tienen correlato con lo que sucede en el mundo de las relaciones materiales. No como abstracción a lo Feuerbach, que el ser era algo también abstracto, aunque era material, sino que las ideas tienen relación con procesos materiales en los cuales se encuentran los individuos. Esto lo va a comenzar a ir mm, desarmando, hilvanando nuevamente
les decía, a partir de a poco va a ir mostrando que es posible comprender que las ideas solo se pueden entender si se ponen en relación a las condiciones materiales en las cuales esas ideas emergen. Es decir, que las ideas tienen que ver con la materia, pero no la materia como una entidad física, relaciones en las cuales los individuos se encuentran inscriptos. ¿Me van siguiendo por ahora? ¿Sí? ¿Es muy complicado? ¿O les resulta complicado? Me preguntan. Yo no tengo ningún problema, lo vamos a visitar hasta tanto podamos ir desarmándolo. ¿Dónde encuentran estas cosas? Es todo el debate, por ejemplo, que aparece al comienzo de la ideología alemana. ¿No vieron que al comienzo de la ideología alemana del texto, Marx dice, bueno, los jóvenes neohegelianos se dedican a combatir frases contra frases, creen que las ideas o la conciencia no tiene nada que ver con la materia? Lo que Marx dice es, ojo que acá hay un problema, que es que si queremos entender por qué las ideas aparecen, tenemos que entender las relaciones en las sociales que llevan adelante hombres y mujeres en su dimensión material, en su dimensión vital, para poder entender e inscribir esas ideas en la realidad. Entonces, las ideas no es que son la realidad, sino que se producen en relaciones sociales entre hombres y mujeres que constituyen el todo punto de partida que tiene que tener una ciencia que pretenda comprender lo real. Dicho de otro modo, Marx está sentando las bases de lo que se conoce como materialismo histórico. ¿Qué es el materialismo histórico? Es una perspectiva para mirar lo real. ¿Qué es lo real? El hombre en su actividad práctica. ¿Cuál es la actividad práctica del hombre? ¿Quién me lo quiere decir? Aquella bajo la cual el hombre se produce y se reproduce a sí mismo. ¿Sí? El Sí, alguien va a trabajo, decir ¿no? algo. El trabajo, exactamente. Mm. Ah, Básicamente, una perdón, pregunta. sí, Porque yo para hoy estaba leyendo el texto de Siedlin, Siedlin, sí, el Scheidling, manantial marxista. ¿Era ese el que había que claro. leer? Ah, bien, bien. Había varios para leer, ese es uno de ellos, ¿sí? Mm. Pero todos van por el mismo lado. Lo que dicen es que hay un conjunto de premisas que hay que tener presentes a la hora de mirar la historia. Eh, Básicamente a la hora de tratar de conocer la realidad. Esas premisas de la perspectiva materialista de la historia son básicamente o se simplifican en un conjunto de ideas. La primera de ellas es que de lo que se trata es de mirar la historia de la humanidad desde los hombres que producen la historia, ¿sí? Esencialmente, que de lo que hay que, o de lo que se trata, es de mirar a los hombres en su actividad práctica. ¿Cuál es esa actividad práctica? Es una actividad que los hombres realizan para transformar la naturaleza, garantizar su supervivencia y de algún modo producirse a sí mismos. Pensémoslo, para hacerlo con ejemplos. Marx está tratando de plantear algo que tiene que ver con cómo es la historia humana desde el comienzo. ¿Qué hacen los hombres desde que están en la Tierra? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué piensan ustedes que hacen? Vamos, Siguen a ver, Caterina, que se desactivó la cámara. siguen sus instintos animales, ¿no? No, sí, no siguen sus instintos animales. Al contrario, no son animales. ¿Cómo nos damos cuenta que no son animales? Porque hacen algo diferente a los animales. ¿Qué hace el animal con la naturaleza? O sea, es parte de la naturaleza. ¿Y qué es lo que hace? Sí, salvaje. Bueno, ¿qué es lo que lo hace salvaje? El entorno. ¿Qué, Bueno, el entorno. A ver, vamos de otro modo. Un animal toma lo que necesita de la naturaleza. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Caza, va y busca sobrevivir tomando otras cosas.
¿El ser humano hace eso? No, el ser humano toma más de lo necesario. A ver, toma la naturaleza, pero la transforma. O sea, toma lo que necesita, pero va convirtiendo parte de ese tomar de la naturaleza para poder continuar su subsistencia. Por eso es distinto a los animales, porque lo que hace lo hace de manera consciente, sabe para qué lo hace. Ejemplo, si yo quiero, pongámonos en un avión y caigamos en una isla, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Sobrevivimos, ¿no? Obviamente. Ya sobrevivimos. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué harían ustedes? Y buscar alimento, preparar un refugio, tratar Bien, de organizarnos sí, sí. para poder Está, estar. estar y hacer algo frente a quién. Para sobrevivir a qué? A la naturaleza. O sea, el ser humano construye frente a la naturaleza. Por eso construye otra cosa. Por eso su actividad lo distingue de los animales. Porque construye una casa, no busca una cueva y se mete. La construye, la piensa, la proyecta. Va a pescar, sabe cuánto pescar o busca cómo. No es que está parado tirando manotazos hasta que aparezca una pieza. Busca, construye una caña, etcétera, etcétera. Toma de la naturaleza, pero sabe que no puede tomar todo. No va y saca un racimo de bananas y saca todas. Saca las que va necesitando. Pero en ese proceso, lo que hace es trabaja la naturaleza. Ahora, al trabajar la naturaleza, lo que está haciendo es está produciendo a sí mismo, porque está garantizando su continuidad. Los animales matan y mueren. El ser humano lo que pretende es, si tiene que matar, mata, pero pretende no morir y por lo tanto proyecta lo que hace. Por lo tanto, lo que Marx descubre es que ese ser humano es creador, es activo, que no es una figura abstracta, es concreta. Lo hace de manera específica en relaciones sociales particulares, definidas de algún modo por cómo se encuentra y que le permiten vincularse además con otros. Porque a diferencia de los animales que no se vinculan para producir, el ser humano lo hace. Comienza a adoptar, desde que está en la Tierra, va a decir Marx, una manera cooperativa. Se vincula con otros, coopera. ¿Cómo coopera? ¿Por qué cooperaríamos? Estamos en una isla nosotros. ¿Qué va a pasar? Nos damos cuenta que vamos a construir una casa mejor si la hacemos entre varios. Pero a la hora de garantizarnos los elementos que necesitamos para subsistir, ¿qué puede ocurrir? Yo puedo pescar, me puedo dedicar a pescar, pero no puedo hacer todo. Ahora, no sé, Ana, que está por ahí, puede dedicarse eh, a cazar. O, no sé, Angelina, Caterina, Eric, que anda por ahí, que no sabemos dónde está, pero o todos los que están acá, pueden ir dándose cuenta que conviene que cada uno lo que hace, que se asemeja a lo que hacen otros, lo vincule. En ese proceso lo que nos damos cuenta es que desde el trabajo podemos cooperar. Y podemos cooperar para que todos estemos un poco mejor, dice Marx. ¿Para qué? Para que podamos establecer un tipo de relación social entre hombres. Cuando digo hombres es en términos genéricos, ¿no? Hombres y mujeres. Establecemos relaciones sociales que definen cómo miramos el mundo, que van organizando modos estables de vivir. Me parece que ahí, no sé si vieron que esto les parece algo eh, lógico, ¿no? Se fue el profe. Profe, Nos dio un recreo. Seguramente vuelve ahora porque tenía mala conexión.
Profe, no te escuchamos ni te vemos, profe. Ahora sí me escuchan y me ven. No sé si Te me escucha. escuchamos, ahí está, ahora sí. No sé qué pasó, se desconectó, de algún modo el aula virtual me expulsó, cosas que ocurren en este mundo de la virtualidad. Bueno, sigamos. Lo que quiero que vayan pensando en todo, entonces, la idea es que, y esto fíjense la diferencia con el mundo de los neohegelianos, es que para comprender lo real hay que ver al hombre en su actividad práctica. Hay que ver al hombre en torno al trabajo, qué relaciones sociales establece y cómo a partir de ahí se estructuran las sociedades. Se estructuran los modos de organización, de cooperación, pero también las ideas que tenemos. O sea, las ideas no son algo lejano a la realidad de los hombres y de las mujeres. Son algo que tiene que ver con cómo los hombres están inscritos en sistemas de relaciones. Voy a ir tratando de que pensemos ejemplos, ¿sí? Para que se pueda entender hacia dónde va mi... Profe, no sé si soy yo o te congelaste. mi No se le razonamiento. pasa a todos. Ahí se fue otra vez. Sí, sí, se había Porque congelado. van No, ustedes a profe, comprender perdón, profe. cuál... Sí, te escucho yo. No, nosotros te vemos congelado, entrecortado, no te escuchamos. A ver, vamos a volver a intentarlo. Ahí me ven de nuevo, un poco mejor, ¿sí? Sí, Bueno, no sé qué sí, ahí pasa, sí. yo... Volvemos a intentar. Vayan diciéndome si se congela o hay algún problema. Lo que quiero es que tratemos de pensar en algún ejemplo, porque si Marx tiene razón, las ideas que nosotros tenemos expresan la realidad en la cual nos encontramos, el modo de organizar que tiene la sociedad en la que vivimos. ¿A quién se le ocurre un ejemplo de esto? Pensémoslo hoy, para tratar de jugar con ejemplos bien actuales. ¿Qué idea pueden ustedes presentar que exprese a la sociedad en la cual estamos y que es una idea que todos compartimos, que no la podemos evitar? Por ejemplo, si yo a cualquiera de ustedes les digo, miren, denme en sus teléfonos celulares, ¿qué harían ustedes? Primero, ¿qué me van a decir? Que no, Bien, ¿Por qué? ¿por qué no? Que no, te preguntamos el porque, por qué. porque con ellos nos comunicamos, porque es un medio de comunicación para nosotros, hoy. Bueno, bien, es un medio de comunicación. Ahora, si yo le digo, deme usted su auto o deme usted la lapicera que tiene, ¿cuál es la diferencia? Digamos, porque lo que vamos a ver es que comparte con todo lo otro lo mismo, con cualquier idea que tengamos acerca de los elementos materiales que tenemos. ¿Por qué usted no me lo da? Porque es mío, profe. Bien, ¿y qué significa que sea suyo? Y ¿Qué que me significa? pertenece a mí, ¿no? Claro, Y no a vos. Que hay algo que, básicamente, ustedes no me dan sus cosas porque creen que hay algo que se llama propiedad privada que está bien. Por ejemplo, si yo lo mando a usted o a cualquiera de ustedes a una granja del campesinado medieval a trabajar y usted le habla a alguien de la propiedad privada, ¿qué le van a decir? ¿Les diría que existe eso? ¿Ese concepto existe? No, No. Hay muchos de estos ejemplos. Lo que quiero mostrarles es que, digamos, y ahora, ¿por qué voy a nombrar el de propiedad privada? Porque es en 1842 el primero que Marx propone para pensar este problema. En un pequeño texto que se llama, digamos, o que tiene que ver con esencialmente el robo de leña, Marx está contando que en Alemania hay algo que se llama un problema que es que se castiga a la gente que roba leña.
Y él dice, bueno, se hace porque apareció una idea que es la idea de la propiedad privada. Después voy al argumento más detallado. Pero lo que Marx nos muestra es que ese concepto de propiedad que está en nuestra cabeza no viene como creen los hegelianos de la discusión de ideas, viene de relaciones sociales materiales en las que estamos y que tienen efectos prácticos. Todos nosotros no le damos a nadie nada porque creemos que la propiedad privada está bien. Aun cuando hay alguien que tiene mucho, pensamos que eso está bien, amén de que de que haya muchos que no tienen nada. Voy a un ejemplo, que lo di hace un ratito y me parece gráfico. ¿Saben ustedes cuántos habitantes del mundo tienen hoy la mitad de lo que produce el mundo de riqueza? O sea, ¿cuántas personas de las personas más ricas tienen en su riqueza la mitad de lo que produce el mundo? ¿Lo pensaron alguna vez? ¿De cuánto podemos hablar? Vamos, digan cosas, tiren ustedes números, Yo vamos. creo que vi una estadística que decía que el 1% era dueño del 57% de todo el dinero del mundo, una cosa así. ¿Puede ser? No, mucho más brutal. Mucho más brutal. 8 personas. O sea, 8. Ahora, esas 8 personas, para nosotros, ¿está bien que tengan la mitad del dinero del mundo? Bueno, evidentemente hay algo que los argumentos son los mismos. Si le vamos a pedir a esas personas, deme su dinero, me van a decir, no, esto es mío. Bueno, Marx en 1842, escribe un texto que se llama sobre el robo de leña en Renania, diciendo un argumento que es brutal, pero que sirve para mostrar que está rompiendo con el pensamiento hegeliano. Marx lo que dice es, fíjense que ahora lo que antes estaba ahí, caía de los árboles y era madera, si lo vamos a tomar, ahora es otra cosa. ¿Por qué es otra cosa? Porque donde se encuentra esa madera ahora está cerrada, está cercada. O sea, voy a darles ejemplo para que lo pensemos. ¿Qué está pasando? Que hay algo que cambió, que antes lo que estaba en la naturaleza y que era fácilmente entendible, yo podía ir y tomar una rama que se había caído, si voy y la tomo, me mandan preso. Bueno, lo que pasó es que cambiaron las condiciones. Él va a decir que no vamos a detenernos en eso. Estamos diciendo es que Marx en 1842 se da cuenta de que ahora el problema no es pensar las ideas, sino es pensar cómo los procesos materiales definen los modos que tenemos de entender el mundo. Porque para aquel que mete preso a alguien por tomar algo que es de la naturaleza, su justificación de por qué lo hace es porque eso es parte de su propiedad. ¿Comprendieron? Como para ir dándonos cuenta de la ruptura que se va produciendo. Marx lo que dice ahora es que hay que mirar al hombre en sus condiciones para poder entender cómo las ideas devienen de esas condiciones. Todavía no sabe muy bien o no tiene definido esto que se conoce como perspectiva materialista. Lo está buscando. Va de a poco, va casi a tientas. 1842, 43, escribe otro pequeño texto, o dos pequeños textos. Uno de ellos que se llama La cuestión judía, publicado en una revista en Francia, en lo que llaman los anales franco-alemanes, donde también publica otro texto que se llama La filosofía del derecho, una crítica a la filosofía del derecho de Hegel. Dos textos brutales, pero que van en la misma sintonía, aunque con discusiones distintas. La crítica a la filosofía del derecho de Hegel es una crítica a la teoría hegeliana, diciendo, bueno, Hegel, al igual que en otros órdenes de su manera de mirar, no entendió que el derecho en sí mismo y que el Estado
no constituyen ideas válidas en sí, sino que solo tienen relación con procesos materiales reales. Voy a tratar de ejemplificar para que no haya mucho problema. A cualquiera de ustedes, yo les pregunto, el Estado, el Estado que ustedes conocen, eh, estoy jugando, aclaro algo, yo estoy tratando de defender las ideas de Marx, no es lo que yo pienso, cada uno puede pensar lo que le parezca, ¿sí? Ni quiero imponérselos, quiero tomar la piel del autor y que ustedes sientan que se puede pelear desde ahí y discutir. Marx les pregunta, bueno, ¿por qué es necesario el Estado? ¿De dónde aparece la idea de que el Estado es la síntesis de la sociedad? Ejemplo, Hegel decía que el Estado es en realidad la síntesis de la contradicción entre el individuo y el pueblo, y que es la instancia superadora, donde se alcanza un concepto que sintetiza. Bueno, Marx lo que va a decir es, che, ¿cómo puede ser que el Estado se nos presenta como concepto que sintetice? ¿De dónde viene esto? ¿Qué supone la idea o el concepto de Estado? ¿Pensaron alguna vez eso? O sea, ¿por qué tenemos un Estado? Es lo que se pregunta Marx. Bueno, ¿por qué hay un Estado? Marx va a decir que la idea de Estado viene de un modo de relaciones sociales que necesita que aparezca un tercero imparcial. Dicho de un modo sencillo, cada vez que nosotros vemos a alguien que representa el Estado, estamos viendo a alguien que se pone por encima de nosotros. Marx critica esta manera de mirar porque dice es, ojo que el derecho y el Estado siempre tienen relaciones o tienen que ver con relaciones sociales. Paréntesis. ¿Cuántos de ustedes creen que el Estado y el derecho siempre favorecen a los más ricos? ¿Alguno de ustedes cree eso? Sí, yo. Bueno, cuénteme por qué. En realidad, yo soy abogada, Bien, entonces esto de derecho y Estado es algo que veo hace mucho tiempo. Em, Creo, esto también es una convicción personal y no quiero convencer a nadie de lo contrario, que el Estado a través de la historia ha adquirido poder para favorecer a determinada clase social que le es más útil a sus fines. a la clase social le es útil el Estado. Ejemplo, deme un ejemplo. Usted que es abogada, ¿cuál es el artículo de la Constitución más importante? Para todos va esto, no para ella sola, no para Ana. ¿Cuál es el más importante? El 14 bis. ¿Qué dice el 14? No me lo acuerdo de memoria, por favor, No, bueno, eh, genéricamente, yo tampoco. pero enumera los derechos de los ciudadanos. Bien, ¿y el derecho a Sobre la todo el propiedad? derecho, también. Bien, es el derecho, es el más importante, porque fíjense, hay muchos ejemplos de esto. ¿Cuántas veces han visto ustedes que se han vulnerado derechos? Miles. Ahora, hay uno que cada vez que se vulnera, el Estado reacciona y no reacciona de cualquier forma. Es el derecho a la propiedad. Eso es lógico. ¿Por qué? Porque si Marx tiene razón en la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, lo que está diciendo es, ojo que esta idea que tenemos de Estado, si la situamos históricamente y en condiciones materiales, nos va a mostrar algo, que es que el Estado tiene relación con intereses y el derecho también. ¿Sí? Así como la idea de propiedad, cuando hablábamos con Ana, que me dice que no me da nada de lo que yo le pido, se refuerza porque hay un Estado que le da a ella el derecho de decir, eso es tuyo. Y si yo voy y se lo quito, ¿qué pasa? Te ¿Qué me pasa? sancionan, te Me sancionan. sancionan. Por ejemplo, ahora, si yo me robo un celular de Ana, puedo ir preso. Pero sí, lo digo tomando también partido, Mauricio Macri se roba, él y algunos, más de 50.000 millones de dólares vía transacciones financieras. ¿Pasa algo? ¿Por qué no? Tendría que pasar. Bueno, pero yo no pregunté si tendría, dije si pasa. Por ahora no pasa nada. Entonces, fíjense que aparece esta idea de que hay que situar a las representaciones y a los modos de organización de una sociedad justamente en cómo la sociedad funciona. Esto es lo que Marx dice en la crítica a la filosofía del derecho de Hegel,
respecto a la obra de Hegel, pero la cuestión judía dice algo más interesante. La cuestión judía es un texto muy chiquitito, que se vende muy barato, se consigue fácil. Lo que Marx dice en un párrafo que a mí me quedó dando vueltas hace años es, por ejemplo, que el Estado nos trate a nosotros de la misma manera. ¿A quién favorece? Pregunto, ¿somos todos, cómo nos trata el Estado a todos nosotros? Según la Constitución, somos todos iguales ante la ley. Por ello somos ciudadanos. Ahora, si somos todos ciudadanos, ¿eso qué permite ocultar? Esto va a decir Marx. La idea oculta lo real. ¿Qué oculta que seamos todos ciudadanos? Pensémoslo, esto es sociología, estamos pensando. ¿Sí? Nuestras Tiren clases ideas, a ver qué les pasa. sociales. Perfecto, oculta diferencias que vienen de antes. Siempre lo digo, me pongo con Macri como para juguetear con Macri. Que Macri y yo seamos iguales permite que Macri pueda llevar adelante toda la diferencia que tiene desde su nacimiento hasta hoy. Porque él nace con otro volumen económico y de poder social. Ahora, miren qué engañoso que es esto, porque si alguien que nace en una posición, digamos, que viene de una historia y una posición social dominante, logra mantener esa posición social, ¿por qué lo logra? ¿Por qué Macri nos dice que él llega a los lugares donde llega? Porque se lo ganó. Nos dice él, porque tiene mérito. Ahora, alguien que parte en un lugar distinto, que el 90% no llega al lugar de Macri, ¿por qué está en el lugar que está? ¿Qué nos dice qué nos dicen los que hablan como Macri? No se lo ganó. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad, porque no puede. Hablan de ¿Cómo meritocracia, funciona? ¿no? Hablan de meritocracia. Justamente lo que estoy tratando de plantear es que en la cuestión judía, Marx introduce la idea de que hay ciertas representaciones que vienen de las relaciones sociales que ocultan esas relaciones sociales. Si a mí alguien me dice, somos todos iguales, pero esa persona tiene cosas que yo no tengo, tiene un modo de producción, es dueño de una fábrica, sin ofender a nadie, viene de familias que se han apropiado de cosas y me dice que soy igual, está funcionando de manera ideológica. Si me está diciendo que la propiedad privada es algo natural, que es el derecho que cada uno tiene de tener sus cosas, me está engañando porque él las tenía de antes y yo no las puedo tener. Pero me tengo que aceptar que tiene razón. ¿Por qué? Porque ahí lo que dice Marx está funcionando algo que se llama la ideología, que es que en toda formación social histórica siempre hay un conjunto de ideas que son las ideas de la clase dominante y que todos replicamos. Paréntesis, nos mienten los que nos dicen que cada uno tiene su ideología, dice Marx. La ideología es una sola. Ejemplo, la propiedad privada. Ninguno de los que estamos acá, personas que estamos en la universidad, que venimos trabajando en el ámbito privado, profesional, etcétera, etcétera, se nos ocurriría cuestionar que la propiedad privada es algo ilegítimo. Y si lo hacemos, nos damos cuenta de la fuerza que tiene esa idea cuando alguien viene y nos roba. ¿Qué es lo primero que hacemos? Esto me pasó a mí hace muchos años, un paréntesis, cuando di los primeros teóricos de la carrera de sociología, yo los daba en un aula, no había ni pizarrones, pintábamos en vidrios, pero yo iba con una compu, iba con una notebook, y viajaba mucho en ese tiempo, y siempre decía la propiedad privada, etcétera, bla, bla. Contaba todo esto hasta que me la robaron mi notebook. ¿Qué hice? Sin pensar salí a correr a que me la robó. ¿Sí? Porque la idea o el concepto ideológico también forma y construye subjetividades. No importa lo que yo lo critique, es esperable que en algún acto, en algún modo práctico lo defienda. O sea, defienda el concepto. Esto es importante porque hacia 1843 Marx ya descubrió que toda la filosofía hegeliana piensa ideas, pero que esas ideas, si no se anclan en relaciones sociales existentes, funcionan manteniendo el orden social, lo ocultan. Por eso cuando escribe en 1840, digamos, hay más textos, voy a ir saltando un poco. Cuando escribe en 1845-46 la ideología alemana, lo que está diciendo es, todo lo que se hace de filosofía, todo lo que se hace de historia, funciona ideológicamente. ¿Por qué?
porque refuerza relaciones sociales materiales de las cuales no tienen idea. Hegel, pero Feuerbach, Bauer, Stirner, que son neo-hegelianos, sin saberlo, al plantear que las ideas son algo que no tiene anclaje material, están fortaleciendo ideológicamente los procesos de desarrollo de relaciones sociales en las cuales esas ideas se inscriben. Dicho de otro modo, si la filosofía nos habla de abstracciones que nos impiden conocer el mundo real, esa filosofía lo que está haciendo no está permitiendo develar la realidad, la está ocultando. Por eso su crítica a la ideología alemana, nombre del texto de 1845-46, es tan brutal. No se trata solo de ver de otra manera, se trata de comprender que la manera en que vemos viene preñada, esa es la palabra que usa Marx, de condiciones materiales. Esta vieja frase de la materia nace preñada, perdón, la conciencia nace preñada de materia, no es otra cosa que decirnos, a partir de ahora lo que hay que hacer para hacer filosofía, para hacer historia, yo agrego, para hacer sociología, hay que mirar las condiciones materiales en las cuales los hombres y mujeres llevan adelante la historia. Para eso hay que hacer una manera de entender el presente, anclándolo en una lógica de análisis también del pasado. ¿Cómo hacer eso? Primero mirar que de lo que se trata siempre es de comprender cómo los hombres y mujeres se organizan en torno a lo que se denomina modo de producción. Que en todo momento histórico, si yo quiero entender algo, lo primero que tengo que ver es cuál es el modo de producción vigente, sobre el cual se explica todo lo demás. Ejemplo, si yo quiero entender a la sociedad capitalista, tengo que poder entender cómo es el modo de producción capitalista, para poder comprender las ideas, el Estado, el derecho, todo lo que se erige en torno a ese modo de producción. Perdón, fui medio efusivo, disculpen, me pasa. Es como que me posesiono cuando me pasa Marx. Cuando Marx viene, o sea, estoy tranquilo, viene Marx y me pongo como loco al respecto. Pero, ¿van entendiendo la lógica? Bueno, en la ideología alemana lo que Marx nos dice es que hay un conjunto de premisas, que hay que seguirlas y que conducen siempre a esto, que lo que hay que mirar es a los hombres en su actividad práctica, que es en su actividad en donde se relacionan con otros y cómo eso fue cambiando en el tiempo, porque solo así se explica el presente, si miro el pasado. ¿Hay alguien que venga de historia acá? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre una mirada de la historia tradicional con esta mirada que propone Marx acerca de la historia? Para cualquiera de nosotros, ¿qué es la historia? Vamos, sin miedo, si no hay historiadores La no pasa nada. historia, la historia es la colección de todos los eventos anteriores al presente, ¿o no? Bien, es una sucesión de eventos, ¿no? ¿Qué sé yo? Mi hija de 11 años me pregunta, bueno, papá, ¿qué es la historia? Y yo le digo, Guada, contame la historia, me cuenta, qué sé yo, 9 de julio, 25 de mayo, me va contando fechas. Marx lo que dice, no, hay un error. La historia es cómo se mueven las relaciones humanas, cómo están organizadas y cómo se lleva adelante un largo conflicto entre hombres y mujeres que tiene que ver con que a lo largo de la historia ha sucedido algo, que es que hay un proceso de acción de unos sobre otros. Dicho de un modo sencillo, texto o frase que va a aparecer en 1848, marcando a mi criterio el pasaje de un modo más general, filosófico de la obra de Marx, a un modo de análisis histórico, analítico. Esa frase es, la historia no es otra cosa que la historia de la lucha de las clases. ¿Sí? Alguien se había desmuteado. ¿Quién es? Una pregunta, profe. Lo que decía Sí. Marx de la historia no era que había que cambiar la historia. No, ¿cómo era? No, perdón, me confundí de frase. Bueno, nada, ahí es importante porque cuando Marx formula esto, está diciendo, bueno, a partir de ahora lo que vamos a tratar es de comprender las claves para entender la lógica de análisis de la sociedad capitalista. Abro un paréntesis. Entre 1842 y 1846, Marx había dado pistas de cómo era la historia de la humanidad.
va a formular la idea de que hay, por ejemplo, distintos modos de producción. Que hay un primer momento, un modo de producción que se conoce como el modo de producción tribal, que tiene una variante que es asiática, donde el tipo de organización entre los hombres es un modo más colectivista, donde digamos, no hay clases sociales bajo la lógica eh, que van a venir posteriormente, donde la propiedad es comunal, pero siempre, digamos, y así va a ir mostrando distintos modos para llegar al modo de producción capitalista, siempre mostrando la idea de que hay, a la hora de pensar las sociedades, una categoría que es la de modo de producción, que explica lo que sucede entre los hombres y mujeres que habitan en ese modo de producción, que es la existencia de un conflicto que Marx cree que es objetivo, que se produce a lo largo de la historia y que es cuestión de ir y mirar cómo se comporta en un momento determinado. Para llegar a mostrar ese conflicto en la sociedad capitalista. Eso es lo que Marx formula en 1848 cuando escribe la obra, probablemente la segunda obra más leída a lo largo de la historia. ¿Cuál es esa obra? El Manifiesto Comunista. Paréntesis, hoy nos parece raro, porque hoy cualquiera que dice comunista, usted es un comunista, es casi un insulto, ¿no? Para muchos. Pero durante mucho tiempo fue una obra muy leída por trabajadores, intelectuales, por políticos de orden diverso, también por empresarios. Bueno, esa obra escrita en el 48, cierro el paréntesis, Marx en esa obra muestra, orientándose a trabajadores, la idea de que es posible comprender la base de la sociedad capitalista a partir de entender su modo de producción, y entender ese modo de producción es entender las relaciones sociales vigentes y todo lo que viene ahí, en donde la premisa principal es que si yo tengo que entender ese modo de producción, tengo que entender cómo se organizan las relaciones sociales. Si Marx tiene razón, lo que dijo para el 48 sirve para hoy, porque estamos todavía en la sociedad capitalista. Tratemos de pensarlo con Marx. Después vamos a ir a un momento posterior, donde más oración. Pero, ¿cuál es la relación social fundamental en la sociedad capitalista en términos del modo de producción? ¿Qué es lo que yo no puedo dejar de hacer? Cualquiera de ustedes que están acá, ¿qué no pueden dejar de hacer en esta sociedad? ¿De trabajar? De trabajar. Tiene razón Marx. A ver, en la historia el hombre no puede dejar de trabajar. Ahora bien, ¿cómo trabajo en esta sociedad? Siendo empleado de alguien, trabajando Bien, para alguien. siendo empleado, o sea, fíjate que no sé quién me habla porque no los puedo ver a todos, pero voy a tratar de ver si me dejan verlos a todos. Fíjense esto, ahí dijo algo muy interesante la compañera, que es que hay dos modos de vincularse. Uno en una posición, que es el que trabaja para un otro. Esa es la otra posición. ¿Sí? En esto, por ahora, lo vamos a ir tomando solo como un modo genérico. Ahora, eso habla de algo que no puede dejar de ocurrir y que todos creemos que es algo natural y normal, que es que somos libres de establecer esa relación. Pregunta, ¿somos libres? O sea, fíjense cómo empieza a haber algún problemita ahí, porque si somos libres, es que alguien nos dijo que somos libres y es una ficción que creemos. ¿Por qué no somos libres? ¿Qué pasa si yo Porque, no trabajo? porque si no trabajas no tenés plata y si no tenés plata no podés comer, pagar los servicios, etc. Y si no como, ¿qué me pasa? Me muero. Te Es morís de sencillo, me hambre. muero. Una cosa muy básica y fundamental. Fíjense cómo una relación social define la pervivencia humana. Bueno, entonces, avanzamos un poquito más. Marx nos cuenta en el 48, en el Manifiesto Comunista, que en la sociedad capitalista la relación social fundamental entre quien compra y vende la fuerza de trabajo es entre obreros o proletarios, que son la categoría que él utiliza, y burgueses. Él nos dice que en este momento, sociedad capitalista, el conflicto que viene de antes se expresa entre burgueses y proletarios. Claramente Marx toma partido y está tratando de decirle a ese proletariado que hay algo que no funciona
bien, está en una relación social con un otro que no puede escapar de esa relación, pero que en esa relación no se ve favorecido. ¿Por qué no se ve favorecido? Porque las condiciones de relación entre uno y otro son desiguales. Aunque el proletario crea que es libre y que es igual al otro, que ese es ciudadano como el otro, como su otro, que es el burgués, Marx dice, fíjense que acá está pasando algo, que nos dicen que somos iguales, que somos libres, pero a uno le va mejor que al otro. Este conflicto que Marx muestra todavía no lo está pudiendo explicar en su fundamento de raíz, pero lo que está empezando a establecer es una lógica de análisis de la sociedad capitalista, que vale para cualquier sociedad capitalista. Cierro paréntesis, no me acuerdo si lo había abierto, abro otro. Si yo me voy a Brasil, vamos primero a Brasil, ¿encuentro esta relación social? O sea, ¿los hombres en Brasil tienen que trabajar para un otro para poder vivir? Sí. Me voy a China, pasa lo mismo. En todos lados pasa lo mismo. Es importante porque la perspectiva teórica de Marx es una perspectiva que busca explicar la totalidad. O sea, sirve para cualquier mm, mm, localización histórica que tenga que ver con la sociedad capitalista, donde lo que Marx dice es, acá hay relaciones sociales que se definieron de un modo, que son históricas, se construyeron así, porque antes no estaban estos, había otros modos de relación social. Cierro ese paréntesis. La idea de Marx entonces de que la sociedad capitalista es una sociedad que es parte de una historia más amplia, a la cual hay que explicar por qué se llega a esto y por qué se nos presenta de una manera, supone que hay que combatir a la ideología y que para combatirla hay que poder presentar una perspectiva teórica, científica, empírica, que muestre la verdad. O sea, para Marx, el materialismo histórico es la verdad. O sea, está jugando una batalla brutal. Como nos pasa muchas veces a nosotros, que tratamos de mostrarle al otro la verdad, en cosas pequeñitas de nuestra vida, diciendo, bueno, nosotros somos los portadores de eso. Marx lo que nos está diciendo es, yo tengo que mostrarle al mundo lo que está pasando, que es que hay una sociedad que alcanzó niveles de desigualdad enormes, en ese momento lo eran, hoy son 10 veces peor, pero que los hombres y mujeres no saben lo que está pasando. Por eso tengo que escribir un manifiesto comunista para apelar al proletariado para que tome su papel en la historia y haga lo que tiene que hacer, que es revertir relaciones sociales que se presentan como naturales. ¿O quién de nosotros no cree que la propiedad privada es algo que está desde siempre? ¿O quién de nosotros no cree que la desigualdad es algo de la naturaleza? Eso es ideología, dice Marx. Abro un paréntesis. ¿Por qué digo lo de la desigualdad? Porque todavía hoy se argumenta de que uno puede alcanzar un lugar y otro porque tienen capacidades diferentes, porque es más inteligente, porque es, no sé, lo que fuere. Marx dice, eso es verso. Perdonen que hable muy coloquialmente, ¿no? Pero bueno, son las 7:05 de la tarde, me puedo dar esos lujos. Y estamos tratando de hacer que esto sea un espacio en el cual ustedes puedan ver la posibilidad de pensar problemas. 1848 alcanza esto, empieza a mostrar su mirada histórica, planteando que en realidad lo que hay que hacer es, como Hegel mostraba el movimiento de las ideas, aplicarlo al movimiento de las sociedades. Me detengo un ratito. Hegel decía que siempre es posible entender el movimiento de las ideas a partir de relaciones entre dimensiones contradictorias que derivan en nuevas síntesis. Es decir, cuando encontramos una idea, podemos encontrar su negación. Cuando encontramos negación, nos damos cuenta de que entre un punto y otro hay un conflicto que solo puede ser superado con una síntesis de ambas. El ejemplo más común es cuando uno dice, bueno, yo tengo una tesis, sea la que sea, aparece alguien que me contradice, que está diciendo que me niega lo que digo, y que entre la discusión de ambos alcanzamos una nueva síntesis, que contenga las cosas anteriores, pero que las supere. Hegel veía así el movimiento de las ideas. Marx lo que va a decir es, cada modo de producción, cada modo de organización social, tiene siempre a su interior un grupo social, una clase, que lo niega. Y que es en esa lucha que permite aparecer una nueva síntesis.
Ejemplo, el mundo antiguo de la ciudad-estado tenía una clase que eran los ciudadanos por un lado y los esclavos por otro. Ese modo de organización tenía un conflicto de base entre clases. Es en ese conflicto que termina resolviéndose y dando lugar a una nueva forma de organización social. Esa forma de organización social es el mundo medieval, feudal, que tiene también un conflicto a su interior. Lo crea durante mucho tiempo, ese conflicto está latente hasta tanto una clase social logra tener fuerza y logra negar ese mundo medieval y construir una nueva síntesis. ¿Por qué una nueva síntesis? Ejemplo, ¿cuántos de ustedes, o cómo me pueden ustedes graficar que todavía perviven hoy modos de organización de relaciones sociales anteriores? Porque yo les dije que tenemos el modo dominante, que es la relación entre capital y trabajo. Ahora bien, en nuestra sociedad, ¿hay artesanos? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Hay campesinos que trabajan para hombres a cambio de tierra y una parte de lo que producen? Sí, También. O sea, estamos viendo que hay cosas que tienen que ver con momentos de la historia pasada. ¿Hay esclavos en la sociedad capitalista? sí, ¿Sí o no? Sí. ¿Dónde? Modo de producción China, por esclavista, donde hay ejemplo. personas, en China, por ejemplo, pero no hace falta que a China, vayan a los talleres de Juliana Aguada, la mujer de Macri, Chiqui, denunciados por trabajo esclavo. O los jeans que ustedes tienen puestos, perdón, supongo que tienen puestos porque el Zoom habilita que puedan no estar más que el jogging, muchas veces se hacen en talleres clandestinos. Ahora, ¿quieren esclavos? Vayan a ver los campos frutihortícolas donde ciudadanos de origen boliviano son casi esclavos acá en Mar del Plata, no hay que irse lejos, ¿eh? O vayan a las fábricas del puerto, a ver si no hay relaciones que se parecen a una relación de esclavitud. Lo que quiero mostrarles, que es lo mismo que Marx quiere mostrarles a los obreros, al proletariado en 1848, es que podemos entender el movimiento de la historia viendo cómo lo que se genera al interior de un modo de producción lo niega, da lugar a otro, pero contiene todo lo anterior. Una vez avanzado en esto, Marx comienza a darse cuenta de que no le alcanza. ¿Por qué no le alcanza? Porque según su idea, para explicar la sociedad capitalista, hay que tratar de encontrar cuál es el verdadero fundamento que hace que el tipo de relación social entre obrero y eh, entre proletario y burgués oculte esa relación y permita una ganancia de orden extraordinaria por parte del burgués respecto al proletario. Va a llevar mucho tiempo y va a escribir muchas obras al respecto, Marx. Por ejemplo, va a escribir desde el 48 en adelante, digamos, qué sé yo, el 18 Brumario de Luis Bonaparte, La miseria de la filosofía, va a escribir lo que se conoce como la crítica de la crítica o la contribución a la crítica de la economía política, pero en 1867 va a publicar un texto que viene produciendo desde hace mucho, que se llama El Capital, que comienza con algo enigmático, que es que el punto de partida para poder pensar la sociedad capitalista tiene que ser lo que la exprese mejor. Para ustedes, ¿qué es lo que expresa mejor la sociedad capitalista? El Si tuvieran que consumismo contarle a alguien, bien, el consumismo, buen punto. ¿El consumismo de qué? de cosas materiales. ¿Cómo son esas cosas materiales? No sé, indumentaria, calzado, Bueno, pero cosas también de tienen un computadora. valor. Bien, son cosas que son materiales y que tienen un valor, o al menos tienen dos valores. ¿Por qué tienen dos valores? Básicamente porque son lo que Marx dice el producto típico de la sociedad capitalista, que no son otra cosa que las mercancías. ¿Sí? ¿Por qué las mercancías? Porque las mercancías se nos presentan con una dualidad de valor. Valor de uso y valor de cambio. ¿Quién quiere darme un ejemplo de valor de uso de un par de zapatillas? ¿Para qué sirven? Para no tener frío, para caminar. Ahora, ¿cuál es su valor de cambio?
revenderlas si están en buen estado o darlas, regalarlas. No, eso es una actividad que uno puede hacer para tratar de ganar recursos, pero su valor de cambio es la magnitud económica, el dinero. ¿Cuánto valen? Fíjense que en la sociedad capitalista todo tiene eso. Dice Marx que todo tiene un valor de uso y un valor de cambio. Es fácil. Yo tengo cosas que las uso. Si no tiene valor de uso, va a decir Marx, nadie las quiere. Abro un paréntesis. En eso se equivocó bastante. Pero bueno, eso lo veremos después. Si yo les digo que en el 2006, en torno al Mundial, vendían bolsitas de aire de los estadios de fútbol donde había jugado Alemania, ustedes van a decir, es un delirio, las vendían. Eso no tiene valor de uso, sí tiene valor de cambio. Pero vamos otro día a esa discusión. Los que hacen sociología van a discutirlo algún día eso. Marx cree que la mercancía es el punto de partida para mostrarle a los obreros cómo funciona la sociedad capitalista. Básicamente porque genera algo que es que todo tiene valor de uso y valor de cambio. Es decir, y además eso se nos presenta bajo formas distorsionadas. Por ejemplo, si yo veo una mercancía, veo un par de zapatillas, ¿qué digo de un par de zapatillas? ¿Qué dicen ustedes cuando se compran cualquier cosa material? Qué lindo. Muy bien, qué lindo, es muy cómodo, me queda bien, me hace sentir poderoso, está de moda, está bueno. Le ponen atributos como si tuviera vida. Marx dice las mercancías se nos presentan frente a nosotros como si no tuvieran nada que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque no nos muestran lo que realmente son. ¿Qué son realmente? ¿Qué son las mercancías? Producto de trabajo humano, no son otra cosa. ¿Sí? Vayan teniendo esto, porque lo que Marx dice es, pero ¿cómo llegamos a que estas mercancías, producto del trabajo humano, se nos presenten como algo que no son? Todo eso es lo que trata en el texto del fetichismo de la mercancía. Hay un problema de fetichización. Los objetos en la sociedad capitalista cobran vida porque sólo así puede ocultarse lo que hay por detrás, que es que esos objetos son producto de un tipo de relación social particular donde se produce un engaño. ¿Cuál es ese engaño? Que algo profundamente humano también se transforma en mercancía. ¿Qué es lo que se transforma en mercancía? Algo que tiene valor de uso y valor de cambio. El trabajo. Por primera vez en la historia, el trabajo tiene valor de uso y valor de cambio. Por lo tanto, es una mercancía más. Ahora, si es una mercancía más, puede haber alguien que la compre y alguien que la venda. Si van siguiendo esto, empieza a parecer algo hiper perturbador. ¿Cómo puede ser que si todos somos iguales, alguien pueda comprar algo como valor de uso, pagando un valor de cambio, y otro pueda vender algo como valor de uso por un valor de cambio? Lo que Marx dice, fíjense que ahí hay algo tremendo que explica del engaño que hay, que es que en realidad eso puede ocurrir cuando se nos vende la ficción de que somos libres, pero hay unos que no los, digamos, que no lo son. ¿Por qué? Porque de la ecuación hay una parte que no tiene otra opción que vender su fuerza de trabajo, que volverse mercancía. El otro, el que es dueño de lo que necesito para trabajar, puede no comprar esa mercancía, puede comprar otra. Ahora, yo, si no me vuelvo mercancía, no como. Me dicen que soy libre de ir a venderme, pero si no me vendo, no como. Y el otro me compra y me paga lo que cree que tengo que valgo. ¿Cuánto creen que Marx dice? Bueno, siempre pasa lo mismo. ¿Cuánto paga el que compra fuerza de trabajo? Paga ¿Paga poco. mucho? No, paga Paga poco. lo menos que Lo puede. menos posible porque tiene Lo varias menos posible. opciones. Porque tiene varias opciones y porque además cree, porque la misma lógica se lo indica, que si paga mucho, siempre va a haber otro que pague menos y que va a tener posibilidades de estar mejor que él. Pensemos un poquito, ¿qué está descubriendo Marx? Que en la relación social capitalista fundamental, lo que hay es la apropiación de unos de algo que tienen los otros. ¿Por qué? Porque yo compro a alguien por lo que se vende, pero lo uso más allá de lo que le pago. Se los voy a mostrar ahora en ejemplos. Cuando Marx descubre esto en el Capital, lo que va a tratar de mostrar es cómo se produjo históricamente. Y va a mostrar que hay un montón de procesos que son necesarios para que esto ocurra.
Por ejemplo, para que haya miles de trabajadores disponibles en Inglaterra previo a la revolución industrial, lo primero que tiene que haber es un proceso brutal de expulsión de campesinos que se vayan a las ciudades solamente con lo que llevan puesto y que se tengan que ir a vender como fuerza de trabajo para poder vivir. Fíjense, un proceso brutal de expulsión de campesinos. ¿Alguien en Argentina pasó algo parecido? ¿No? Piénsenlo, los que estudian historia, ciencia política, porque si no creemos que nada tiene que ver con la historia. Las campañas del desierto que nos han contado como épicas, procesos de apropiación de tierra, de expulsión y de sometimiento. Bueno, expulsión y construcción de los grandes comercios agroindustriales, expulsión de campesinado a la ciudad. En Argentina está perfecto eso. Ahora bien, lo que Marx dice, bueno, miremos esa relación social. ¿Qué pasa cuando yo me vendo a otro en una sociedad capitalista? ¿Qué es lo primero que discuto? Hablen ustedes, vamos a Angelina, que te veo ahí hace rato. Sin miedo. ¿Qué es lo primero que negocio? Lo hago hoy todavía. Vas a buscar trabajo. ¿Qué haces? ¿Cuánto el me van a valor. pagar? Claro. ¿Cuánto Lo primero valgo, que supuestamente? es cuánto vale tu uso. ¿Cuánto el otro te contrata por las horas de trabajo que te fija él? ¿Sí? Pongamos un precio. No sé, hoy los trabajos están medio mal pagos todos. Imagínense en 1848 cuando había un ejército enorme de reserva, llama Marx, de personas que buscaban un mismo puesto. Bueno, hoy pasa algo parecido. Hoy vamos a buscar un trabajo, hay una cola enorme. ¿Qué ocurre cuando voy a buscar trabajo? El que está del otro lado que me dice, ¿cuánto me cobras? ¿Cuánto crees que te pague? ¿Y vos qué le decís, Angelina? No sé, ponele 200 pesos la hora. Bueno, sabés que si le decís más, tenés una fila atrás, que te va a decir que Claro, no. Entonces vos sí, le decís, no, mira, pagame lo que puedas, pero dame trabajo, porque si no trabajo no sí, puedo vivir. Entonces, primer batalla perdida. Me paga poco y además me paga poco por una jornada de trabajo que no se sabe cuánto es. Porque hoy, cuando alguien va a buscar trabajo y consigue trabajo, se queda a las horas que le digan. ¿No? Piénsenlo. Trabajo en un bar. Uy, mirá, quédate un ratito más, hay gente. No, no puedo. Bueno, me busco otro. Funciona así. Primer problema. Mi valor de cambio está definido, pero mi valor de uso no. Ejemplo. Si a Angelina le pagan 200 pesos la hora, vamos a un bar, pongámonos de ejemplo, para que veamos que se puede dar en todos lados. ¿Cuánto le hace ganar en esa hora vendiendo bebidas? Con una sola cerveza de 200 pesos la hora, con una sola, ya te pagaste lo que es tu salario. Vamos a ser más drásticos, pongamos un salario más acorde. Pongamos 20.000 pesos por mes, ¿no? O 30.000, que es lo que hoy se paga en un trabajo promedio de comercio. En lo real, no en lo ficticio y en lo que a veces está estipulado. Pero lo real es eso. Bien, 30.000 pesos por jornadas que no se sabe cuánto. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tardas vos de tu valor de uso, que te usen trabajando, en generar tu salario? Pongamos ponele que vendes... en un local de Sí, perdón. zapatillas te puede salir, no sé, como caras, digo, ¿no? 15.000 pesos un par, vendiste 2 o 3 y con eso ya te pagaron el salario del mes entero. Vamos a usar el de zapatillas que lo conozco bien. Me estudié y el año pasado en un examen tomamos una pregunta al respecto. Me conozco el convenio colectivo, sé lo que les pagan a los que las producen. Vamos a un ejemplo. Bueno, a vos en un local de zapatillas, unas zapatillas Salomon, para que tengas una idea, o unos Nike de estas último modelo valen 30.000 pesos, no valen 15. Bien, en una zapatilla que vendas, aquel que te contrata consigue lo que necesita para pagarte. Pongamos cuántas se venden por día, pongamos un negocio muy malo. ¿Cuántos pares de Nike se pueden vender? Pongamos que se venden 3. 3. 2, 3, ponele. pongamos Sí. 2. Pongamos 60.000 pesos, ¿no? En un día de una jornada laboral de 8 horas, claramente, Angelina, vendiendo un par de zapatillas, logró pagar su salario. Con el otro par de zapatillas, ¿qué podemos imaginar que ocurre? Que con eso se paga, qué sé yo, la luz, pongamos. Bien, un día. Vamos al segundo día. Lo mismo, 2 pares de zapatillas. Con lo que venden 2 pares de zapatillas se paga el alquiler del local, 60.000 pesos. Y el salario a otro compañero, O ponele. el salario de otro compañero. La pregunta es, ¿cuántos días del mes con tu trabajo se necesitan para que vos
pagues tu valor de cambio y el de toda la organización empresarial en la que estás. Pongamos que se necesitan 10 días, porque en 10 días a este ritmo de venta son 600.000 pesos. O sea, ¿y el resto qué pasa? Fíjense que eso es lo Son que Marx... ganancias de la empresa. No son ganancias, es expropiación de tiempo de trabajo que no se paga, dice Marx. Eso es lo que se llama plusvalía. La primera gran pelea siempre es por cuánto me pagan, la segunda por cuánto trabajo, la tercera es por aumentar a uno y reducir el otro. Para Marx, este es el corazón de la sociedad capitalista, que compra la fuerza de trabajo por un valor de cambio, pero la usa por su valor de uso. Y siempre el valor de uso es mayor que lo que paga como valor de cambio. Cuando Marx descubre esto, dice, bueno, acá encontré el verdadero fundamento de la organización capitalista, que es que está armada de un modo tal en la cual quien es capitalista siempre se apropia de tiempo de trabajo. Voy a un ejemplo, y lo hice la otra vez y se los cuento. Si miramos lo que tarda, digamos, cuánto cuesta una zapatilla Nike que se vende como mercancía, que tiene valor de uso porque se usa para caminar y valor de cambio porque tiene una magnitud, esas valen, unas Nike último modelo valen 30.000 pesos. Para que tengan una idea, hay una fábrica muy importante en Argentina de Nike que produce zapatillas. En esa fábrica trabajan exactamente 100 operarios. 100 operarios que de promedio por convenio colectivo ganan 70.000 pesos por mes. Hagan ustedes los números. Yo no los voy a hacer, pero se van a dar cuenta fácil de la magnitud. 100 operarios que producen por día, ¿saben cuántas zapatillas? ¿Cuántos o menos? 6.000, 6.500. Hagamos 6.000 zapatillas a 30.000 pesos de mercado. ¿Cuánto es? Por día, si eso se realiza. 1.800.000. 100 millones, ¿no? 1.800.000 no, estamos a... Profe, no te escuchamos, no te vemos. ¿Ahí me escuchan? ¿No? Sí, Bien. Hagamos los números, hagamos la cuenta. Alguien que agarre una calculadora. Dijimos 6.000 zapatillas a 30.000 pesos. ¿Cuánto da? 6.000 le agregamos 2 ceros, ¿no? 6 por 3, 18 son 180 millones, 6.000 por 30.000. por eso. ¿Cuánto da? 180 por 30, estamos cerca de 600, más o menos, a ver, 6 por 3, 18, sí. Pongamos que estamos 600 millones de pesos, ¿no? No, perdón, 6.000 millones de pesos. 600 son en 4 días, 3 días. Estamos hablando de que eso producido son 6.000 millones de mangos. Yo les hago el número, perdón, que dar la cálculo, porque no, así no quedamos. Un minutito, ¿eh? O sea, recuerden, un día de trabajo produce zapatillas por 180 millones de pesos. Día produce por 180 millones de pesos, entonces 30 días, 180 por 30. ¿Cuánto nos da eso? Hagámoslo rápido, por 30. Estamos diciendo que produce 5.400 millones de pesos de valor de mercado de zapatillas ese conjunto de trabajadores, 100 trabajadores, que como promedio ganan 70.000 pesos. O sea, hacemos 100, perdón, por 70.000, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto se va de salarios de esos 5.600 millones de pesos? ¿Cuánto se van salarios? ¿Tienen idea? 7 millones.
pónganle el número que quieran, agréguenle todos los costos que quieran, lo que les plazca, quieren agregarle la mitad, el empresario, dueño de esa fábrica, se lleva, si logra efectivamente que todas las mercancías se vendan, cosa que ocurre porque se venden de muchos modos, se lleva más de 3.000 millones de pesos por mes. Fíjense la diferencia. ¿Cómo no se va a horrorizar Marx al descubrir que el modo de acumulación capitalista se basa en esto? Bueno, El Capital es el texto en el cual Marx intenta mostrar este funcionamiento. ¿Para qué? Para justamente poder plantearle al proletariado que su tarea es descubrir el engaño de la sociedad capitalista. Y para poder realizar otras formas de organización social, en la cual Marx cree que este proletariado, que tiende a expandirse y tiende a ser cada vez más, ¿por qué? Porque las condiciones lógicas de acumulación de la sociedad capitalista conducen a que cada vez sean menos los que tienen más riqueza, hagan una tarea fácil, que es que si la mayoría o casi todos son proletarios, hay que pagar el costo y el riesgo de ir y a esos que tienen miles de millones de pesos, quitarles su modo de producción. O sea, sus medios de producción dentro del modo de producción capitalista. Y ahí terminar con el modo de producción capitalista. Ejemplo, pensémoslo, si nosotros tuviéramos, sabemos que hay 8 personas que se apropian de la mitad de lo que produce el mundo, ¿no sería más fácil, diría Marx, que a esas 8 personas nosotros nos expropiemos de lo que tienen y lo dividamos entre todos? No está tan mala la idea, ¿eh? Después tiene sus problemas. Bueno, pero Marx no es el que va a formular eso y tiene muchos problemas de otro orden. Ahora, fíjense cómo lo que Marx nos dice es que en torno a este modo de producción se puede comprender cómo se estructura cualquier sociedad. Porque para que ocurra esto, por ejemplo, de que en una relación social capitalista de producción de zapatillas, 100 se lleven 7 millones y un grupo, no es un solo dueño, pero son un grupo de accionistas, se lleve por mes una distancia más o menos de 2.000 millones de pesos, tiene que haber todo un conjunto de elementos que acompañen eso. ¿Qué elementos son? Lo que Marx denomina lo que se erige por sobre la estructura económica. Es la superestructura jurídica, política e ideológica. ¿Qué tiene que haber? Ideas que permitan que esto sea visto como legítimo. ¿A alguien se le ocurre cuestionar que el dueño de esa fábrica está mal que sea el dueño? No. Y ese dueño se encarga de demostrar que es legítimo que él esté ahí. La explicación que utiliza es múltiple, pero tiene todo un andamiaje social que acompaña eso. Ejemplo, en estos tiempos tan malos que vivimos, ¿qué es lo que se pide? Se pide, o algunos dicen que vengan empresas y que traigan inversiones. ¿Cómo las traen a Argentina? ¿Por qué un empresario que gana esta plata, no sé si hay alguien ahí todavía así, porque en otros lados ganan más todavía? ¿Me escuchan ahí? No, se trabó lo anterior. Bueno, lo que les estaba preguntando es, si acabamos de ver que para que pueda ocurrir esto hay elementos que acompañan, que tenemos que darnos cuenta de la magnitud de esos elementos. Ejemplo, que un empresario que gana esto y que tiene una distancia social enorme como la que tienen los empresarios que producen para Nike hoy, que son fábricas subsidiarias, decide irse a otro lado. ¿Por qué creen que se va a otro lado? Porque puede Conseguimos ganar más plata. Porque puede conseguir más plata. Simple. Esto explica cosas. Que los salarios tiendan a ser a la baja o que bajen. En Argentina, todo el proceso que estamos viviendo inflacionario hace que los salarios se hayan caído en términos de magnitud de dólar. Pero todavía Argentina sigue siendo cara. Que a un trabajador le paguemos $500 por mes, como cobra hoy acá, esto es de Nike, el resto no cobra eso. Hay que mirar qué cobran en otros lados. ¿Cuánto cobra en Tailandia un trabajador? Primero hay que mirar quiénes son.
En Tailandia, ¿recuerdan ustedes hace unos años que hubo un problema que en el Mundial fue el Mundial de China? Creo que fue en China. Hubo un problemita que es que Adidas fue denunciada por algo. ¿Se acuerdan ustedes por qué? Explotación de trabajo infantil. Trabajo Sí. infantil. A ver, a Nike le pasa lo mismo, tiene denuncias por todos lados, porque se van a lugares en donde la mano de obra sea más barata. ¿Y qué más barato que un niño? ¿No? Si la mano de obra argentina sigue siendo cara, tiene que ver con otras cosas, porque hubo lucha de clases, porque acá hubo límites. En otros lados, la fuerza de trabajo es más barata o incluso esclavista. En China, vamos a China. China, por ejemplo, esos celulares que ustedes tienen tan lindos que tienen la manzanita, ¿quién los produce? Piénsenlo, está bueno. Pero una parte de esos celulares se producen en cárceles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los presos son una mano de obra, eh, digamos, esclava en una forma distinta al mundo antiguo, pero que es mucho más barato que contratar a un trabajador, no tengan dudas. Entender esto es entender el movimiento del capital en el mundo. Es entender que se va moviendo por todos lados y que siempre encuentra justificaciones. Ejemplos. ¿Por qué en Argentina hay tanto problema con que hayamos tenido cepos al dólar? ¿Cuál era el argumento? De que no éramos libres, ¿no? ¿Quiénes no eran libres? Aquellos que querían llevarse dólares. Entonces, el problema es que la libertad que ellos nos formulan, que tiene que ver con relaciones económicas, que es yo produzco acá en pesos, dame los dólares y me los llevo afuera, que es lo que los empresarios pedían, nosotros la compramos bajo la lógica ideológica de que la libertad es eso. Quiero mostrarles esto, que hay todo un andamiaje que acompaña las relaciones sociales de producción en cualquier lugar y en un momento histórico dado, que permiten que esas relaciones funcionen. Cuando hay una fábrica que es tomada por los trabajadores, ¿qué es lo que ocurre? Después de distintos conflictos aparece el Estado, aparece bajo formas jurídicas, va un juez y ¿qué hace el juez? Mayormente ordena que se los desaloje. Y ahí se nos aparece el otro rostro del Estado. ¿Quién los desaloja? La fuerza física, la policía o la gendarmería. O cuando cortamos, para que podamos entender esto con la vida cotidiana, cuando hay un corte de calles, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué molestan tanto? ¿Qué sé yo? A Caterina, ¿por qué te molestan? ¿Porque llegas tarde a un lugar? O a los que están ahí, que hay varios que. O a Manuel, que lo veo por ahí Sí, también, o a Romina, por el ruido. por el Más, ruido. Pero más, la me realidad, gusta más eso que por lo que protestan. bueno, más allá de eso, realmente, ¿a quién le importa el corte de ruta? ¿A quién es al que verdaderamente lo perjudica y que está interesado en que se levante? Porque si eso se expande por todos lados, tiene un problema. A quienes se les Simple. está manifestando. Por ejemplo, si es una No, manifestación contra el Estado, a los del Estado les molesta que se manifiesten. no. ¿Por qué se cortan las El rutas? empresario. ¿Por qué al empresario? ¿Por dónde circulan las mercancías? Por las rutas. Si las mercancías no pueden andar, todo el empresariado, todos los sectores que estructuran el modo de producción capitalista no funcionan. Parece ridículo, pero funciona así. Eh, digo, está bueno que podamos ubicar cosas que ocurren cotidianamente y que además se nos presentan de un modo distinto. Nos dicen, no pueden circular por la calle libremente. Bien, nosotros no podemos. Ahora, ¿de quién nos está hablando? Nos están hablando del mundo de las mercancías, dice Marx. La sociedad capitalista es una sociedad que se ha fetichizado tal y donde las mercancías tienen vida. Tienen vida porque todos estamos subsumidos en un proceso de profunda alienación y hemos perdido de vista lo real. Es brutal. La obra de Marx, cuando dice esto, alcanza niveles que son tremendos. A partir de hoy, cada vez que ustedes vayan a cualquier lado, piensen que lo que están viendo les puede permitir entender las relaciones sociales en las cuales están y cada pequeño producto que vean es un prisma para mirar a la sociedad en su conjunto. Si yo quiero mirar esta taza de té, ¿qué puedo mirar de esta taza de té?
puedo mirar un sistema de relación social en el cual esta tasa se produce, se distribuye, se consume, que se producen en China, que les ponen un sello acá que pone, en este caso, bueno, una cosa linda que me regaló mi hija, que contiene una yerba mate que se produce en Misiones y que la consumo en Mar del Plata, en un tipo de agua garantizada por una empresa estatal, todo en un sistema de relaciones de mercancías donde eso que tiene valor de uso tiene también un valor de cambio. Y puedo tener una analítica de la sociedad, puedo pensar desde ahí. Bueno, en definitiva, lo que me interesa es que ustedes con Marx vean algo potente para pensar dónde están situados y, por supuesto, haciendo una aclaración. Si bien yo forcé algunos ejemplos, lo hice a propósito, las sociedades capitalistas complejas no son las mismas que la sociedad que pensaba Marx en 1848. Son un poquito más intensas, pero en las cuales, si Marx tiene razón, las relaciones sociales fundamentales siguen ocurriendo. Pasa en la base lo mismo que pasaba y que define el vínculo entre hombres y mujeres, por lo menos desde ya un poquito más de 200 años, y que sigue teniendo como efecto una construcción de sociedades profundamente desiguales. Paréntesis. Hoy me preguntaban a mí acerca de qué estaba pasando con las elecciones, lo que fuera, etcétera, etcétera. Yo lo que digo es, tomemos un prisma general de qué está pasando en el mundo hace mucho tiempo y en donde la pandemia lo único que ha hecho es ha agravado relaciones sociales de manera drástica, donde hoy lo que antes estaba un poco más matizado está adquiriendo niveles tremendos y que explican cosas. ¿Hay alguien que haya votado al Partido Libertario acá? Perdonen que la tenga con los libertarios. Bueno, lo digo esto porque son efectos de cosas que estamos viendo. Si es correcto lo que yo digo, hay una crisis capitalista hace mucho tiempo que la pandemia potenció, que se expresa en niveles de desigualdad brutal y que es bastante lógico que quienes quieren defender al mundo del empleado y del capital empiecen a pedir que no exista el Estado. ¿Por qué que no exista? Para que puedan dar rienda suelta a lo que realmente hacen, que es un proceso de apropiación brutal de recursos sobre otros. ¿O creen ustedes que a Milei y a los que Milei expresa les importa la vida de los que están en los barrios? No digo que a otros les importe menos, pero seguramente tienen una mirada que puede matizar esto. Perdonen que lo diga así porque a mí realmente me preocupa, creo que vamos camino a cosas extrañas. En definitiva, lo importante es que ustedes intenten ver si estas herramientas que propone Marx les pueden servir para pensar lo real. No se trata de otra cosa. Ya van a ver, se los prometo, que cuando veamos a los otros autores de la sociología clásica, todos ellos tienen elementos fenomenales para poder pensar la sociedad en la que estamos. Con énfasis distintos, la perspectiva materialista de la historia mira muchos del mundo de la economía, de las relaciones de producción, desde la desigualdad. Pero les aseguro que ni Durkheim ni Max Weber van a mirar desde el mismo lado. No van a estar pensando que la sociología debe constituir una herramienta para transformar el mundo, sino bastante alejado, digamos, Durkheim un poco, Max Weber mucho menos, más escéptico acerca de las posibilidades del mundo y mucho más pesimista, sin necesidad de ser materialista. Les prometo, al menos en los teóricos que a mí me corresponda, que es el de Max Weber sobre todo, que vamos a intentar mostrarles que la potencia analítica de los autores clásicos justamente radica en que, más allá de que han escrito las obras en contextos muy distintos al actual, todavía sirven para pensar lo que nos está pasando. Esto es todo por hoy, vamos a terminar. Espero que les haya gustado, entretenido y convoquen, inviten, circulen, para que sus compañeros sepan que está ocurriendo esto, que todavía la universidad pública vive en nosotros bajo los modos que se pueden y que todavía, sobre todo, nos permite hacer cosas que en otros lados cada vez cuesta más. Por ejemplo, problematizar y pensar la sociedad en la que estamos. Es todo por hoy, ¿sí? Saludos, cuídense, nos vemos en cualquier ocasión. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. profe, nos vemos. Chao, hasta luego. A todos.